buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta otra entrega de 2x3 en salud. Buenas tardes, Tati, ¿cómo estás? Yo estoy bien. ¿Agripada? Pero ¿Todavía? ya pasó, todavía quedan tus pequeños remanentes. Contenta, como siempre, agradeciendo la sintonía de todos nuestros amigos y amigas televidentes. Doris, estamos en pleno mes de noviembre y entonces comienza un pequeño fresquito. Como que el calor se ha ido alejando un poquito, no mucho, porque aquí nunca se va, pero un poquito más, pero con el fresco, como dices tú, con el cambio de temperatura, vienen otras situaciones que ya tú la viviste, que este virus gripal, esas afecciones respiratorias que son propias de esta época y que los centros de salud y los médicos especialistas siempre esperan que haya un aumento de casos para esta temporada. Se están ciertamente registrando, y vi que escribiste sobre el tema recientemente, en los hospitales, los niños con serios problemas se incrementan, se exacerban los cuadros de asma, bronquiolitis y todo ese tipo de problemas, pero son virus de temporada. ¿Qué es lo que recomiendan? ¿Vacunarse? Sí, la vacunación contra la influenza, que ya para esta época también ya está disponible, porque sabemos que cubre contra diferentes tipos de virus, ¿verdad? Serotipos, como se llaman, y que ya en esta época se empieza a aplicar, que va a cubrir para el año que viene. El dengue ha seguido en alza, pero tú sabes que las cifras son medio administraditas. Sí. Cada día sabemos de un niño, sobre todo los más vulnerables, niño que murió por dengue. Sí. El Robert Rick Cabral lleva más de 40 casos de muerte, no casos, sospechosas de muertes por dengue. Y el Ministerio de Salud Pública continúa en sus boletines con 34 defunciones. 34 defunciones, pero también está llamando la atención la malaria. Recuerda que en nuestro país habíamos ganado el premio, ¿verdad?, de control de malaria. Sí, nosotras mismas fuimos a Washington. Exactamente, pero vemos cómo este año han ido incrementando los casos. Así es, 40 defunciones lleva la... No, 40. La malaria lleva 3 defunciones hasta la fecha. La leptospira. La leptospirosis sí, lleva como 40 defunciones, un poquito menos que el año pasado, pero también es alto, llama mucho la atención. Todo esto habla mucho de nuestro sistema de salud y de las políticas de prevención en la República Dominicana. Así es. Bueno, pues yo pienso que lo más recomendable a la población para esta época y para todas las épocas del año es mantener las medidas de higiene. Siempre se dice que el lavado de manos puede resolverse muchísimos problemas de salud y yo pienso que esa es una recomendación que siempre debemos tener presente, el lavado de manos. Lo importante es que tengamos agua disponible para lograr hacerlo. Así es. Muchos sectores carecen de ello. Y a las autoridades que cumplan con su rol de políticas públicas en materia de salud. ¿Qué te parece si nos vamos a unos mensajes comerciales y venimos con un invitado? Un viejo invitado, no por la edad, por supuesto que no, y una persona relacionada con nosotros hace muchos años. Ese será el invitado de esta tarde. Volvemos ahora con él. 2x3 en salud. Continuamos con el desarrollo de 2x3 en salud y tenemos el placer de tener con nosotros en el set al doctor Enriquillo Matos, un médico de larga data que ahora está frente al programa de medicamentos esenciales, Promese Cal. Buenas tardes, doctor. Estoy vendiendo aspirina ahora. Está vendiendo aspirina. Enriquillo Matos es internista, ¿verdad? De muchos años, lo conocimos por el padre Villini, ¿verdad? Colegio médico, antes Asociación Médica. Colegio médico. Y Colegio médico, ¿verdad? Sí, pero ya yo había sido presidente del distrito en el 2000. Una larga trayectoria. Bienvenido. Gracias, muy amable. Soy privilegiado de poder contar con la presencia de dos grandes amigas. Así es. Viejas amigas. Viejas. Aprovechate y di que es vieja. Pues nosotros contentas, como dice Tati, Enriquillo, porque habías venido aquí a nuestro programa, pero cuando estabas en otro rol, que era en el SENMA, ¿verdad? En la de los maestros, y ahora en Promese. O sea, son instituciones del área de la salud que juegan roles importantísimos en nuestro sistema. Enriquillo ha bateado en diferentes lugares. En diferentes áreas, así es. Jefe de enseñanza del Hospital Padre Villini, estuviste en la regional del distrito, regional metropolitana de salud, en SENMA, ahora aquí, bueno, pues creo que nos falta verte allá como ministro de Salud Pública, parece que ese será el paso.
Ya no me... Ya no. No me Pero quién interesa. sabe, la En vida te depara situaciones. En una ocasión me hubiera gustado resolver el problema sanitario de la República ¿Cómo se Dominicana. resolvería, Enriquillo? Si tú llegas, bueno, tú dices que ya no te interesa, que ya no, ¿verdad? Pero si llegas, o desde este punto de vista donde tú estás, ¿cómo tú crees que se podrían resolver los grandes problemas que aquejan al sistema de salud? Yo le escuché a usted dominicano? en la introducción del programa y vi, bueno, pero algo de lo que decían ustedes estaba muy vinculado a lo que es un sano ejercicio de la salud. Y creo que alguna de ustedes trató el tema de que lo que es el compromiso en la prevención en salud. La salud es, y ustedes mencionaban, Doris, el lavado de las manos. Y yo decía, bueno, el lavado de todo. La higiene es la salud de cualquier pueblo. Es la higiene desde el punto de vista físico y es la higiene desde el punto de vista emocional, intelectual, social. Es decir, cuando usted ejerce de manera higiénica toda su accionar, está produciendo salud. Ustedes hablaban de leptospira, pero yo no sé cómo se puede controlar la leptospira con nuestras cocinas ambulantes. De verdad, no sabría explicármelo. No sabría explicarme ausencia de leptospira con una cocina en cualquier sitio y sin la posibilidad de que el arroz no sea contaminado por la orina de un ratón, que nuestros productos estén adecuadamente protegidos y que haya autoridades que estén protegiendo esos productos también. Supervisión y calidad. Supervisión, que puede llegar inclusive hasta nuestros propios supermercados, ¿no? Sí, claro. Imagínate en un colmado donde debe haber algún nivel de control en una población especialmente vulnerable. Porque cuando usted ve un colmadito en Gualey, en Guachupita, y que usted puede improvisar cualquier tipo de prestación, de dispensación de alimentos, y que no tenga un control del Estado para que las buenas prácticas existan, usted no va a tener control de ninguna. Por ejemplo, un colmadito que dispensa azúcar o que dispensa aceite. Tú sabes que las ratas pueden andar por cualquier lugar de eso. Y la orina, de la rata es básicamente la que va a originar el problema. Que la transmite, sí. Entonces, usted puede evitarlo sin un control de que alguien que pueda producir, que pueda comprometerse a gestionar algún alimento, pueda evitar eso. Difícil. Pero además de eso, nuestras avenidas están llenas de negocitos, pequeños negocitos que dispensan alimentos, ¿no? para la comida, ya sea cruda o cocinada. Por ejemplo, en los Estados Unidos usted tiene un colmado, una bodega, y cuando usted va a pedir una autorización para dispensar un sándwich, usted tiene que tener normativas. Exacto. Y si no, no puedes hacerlo. Una licencia, un permiso y una supervisión. Y una supervisión, cómo usted va a preparar esos alimentos. Así es. Entonces, esos son elementos que aquí no se toman en cuenta y por tanto no podemos evitar la leptospira. Así es. Y la leptospira amerita de un diagnóstico rápido y un inicio del tratamiento muy rápido. Así es. Si usted no usó la medicación adecuada en los primeros 3 o 4 días, olvídate que usted no va a controlar la leptospira, va a tener lo que se llama un síndrome hepatorenal y ya entonces las posibilidades de vida son remotas. Así es. De modo que la gestión de salud es una gestión de mucho compromiso social, de mucha educación y amerita de que el populismo en términos de lo que es la gestión en salud no tenga espacio. Y en todas las áreas, Enriquillo, porque tú hablas del colmado, pero hay países donde un salón de belleza es supervisado constantemente para que ese cepillo o ese peine con que peinaron a un cliente no vayan a pasárselo a otro y pasarle una enfermedad que tenga que ver con la piel, con el cabello, o sea, es por todos los aspectos, la verdad. Mira, yo me enamoré
lamentablemente ni el ministro de Educación ni el ministro de Salud Pública me han hecho caso. Yo hablé con Xiomara Guante, con Wilson Roa, con los ministros en la necesidad de que nuestras escuelas tengan una gestión de salud permanente. Integrada. Que comprometa, probablemente ni siquiera un médico se necesita, pero se necesita el padre de familia, es decir, le dicen... El padre amigo de la escuela. De la escuela, se necesita un promotor de salud, se necesitan hijos que tengan, alumnos, ¿no? Que tengan el compromiso de ir al lugar del hábitat, a la urbanización, a la comunidad, y que tengan tareas de salud por cuadra o 2 cuadras, y que eso sea un elemento de promoción en términos de su escuela. Perfecto. Es decir, cómo usted intervino en la gestión de salud de su comunidad. Habían algunos charquitos, habían algún florero incorrectamente manejado. Educas y previenes a la vez. Exacto, y además te forma como ciudadano. Te forma, exactamente, y eso, con ese compromiso. Y estás hablando de 2 millones de ciudadanos, 2 millones de ciudadanos que van a estar comprometidos, incluyendo sus profesores, en tareas fundamentales de gestión de salud. Así es que yo concibo la salud. No es la salud que yo hago, la que voy al hospital. No es esa curativa, no, sino la si no cambiamos el esquema, no vamos a tener ninguna posibilidad de control de... Bueno, en Cuba, un país que queremos tanto, Tati y yo. No sé si Doris, ¿no? Sí, yo lo quiero. También. Pero... Ustedes son más luchadores que yo, pero sí, yo también lo quiero. Ese es un pueblo con limitaciones extremas económicas, pero claro, usted ve una gestión de salud permanente. Sí. ¿Cómo se llama el director, por ejemplo, de epidemiología de Cuba? El director de epidemiología y control de vectores. Y control de vectores. Porque la mayoría de las enfermedades que nos atacan tienen como un elemento común un vector. Un vector, y un vector que podemos controlar si hacemos ciudadanía. Y no lo hacemos. Y tenemos la posibilidad de hacerlo todos los días. No hacer jornadas que ayudan, porque Enriquillo se tira una foto. Pero que se hacen justo cuando tenemos el problema encima. Ya es exacto. ¿Y por qué no lo podemos hacer todos los días en nuestras escuelas? Es que hay un tema que a ti te gusta mucho y a Doris también, que es el tema de la educación. Por ejemplo, correcto, en ese caso que tú pones, eso es un pueblo educado, que tú le puedes rebatir a Cuba lo que tú quieras, pero educación hay. Por ejemplo, ¿por qué los ciclones y los huracanes más bien, no los atacan y se llevan no sé cuántos muertos? Porque la población está educada. Así y es. ese es un tema que nos falta a nosotros mucho. Entonces ese es el tema que tenemos que trabajar. Bueno, no me atrevo a poner este ejemplo. Ustedes recuerdan que yo soy funcionario público, ¿verdad? Sí, claro. Y entonces, pero hay algunas tareas que yo veo, bueno, lo voy a decir. Dilo. A veces yo paso al frente de un centro de primer nivel de atención en Cuba. Y me doy cuenta porque vi una persona que tiene una bata, que la bata quizás no está tan blanca, no está, no sé. Tan transparente. Exacto. Y ahí me doy cuenta, pero esto es un centro de primer nivel de atención y entro. Ahí no hay nada especial que no sea un médico comprometido. No hay nada especial que no sea una enfermera con condiciones sociales especiales. Entonces, yo critico, por ejemplo, nuestros centros los centros que se han hecho ahora, ¿no? La UNAM. Los centros diagnósticos. Los diagnósticos, sí. Que son demasiado bonitos. Nivel, sí. Que son demasiado bonitos. Pudimos hacer 4 o 5 de cada uno de ellos. Porque lo importante no es lo bonito que tú hagas, es que el ciudadano que está comprometido con la salud ahí haga un ejercicio de salud, que vaya con amor. Lógicamente ese amor tiene que tener también el compromiso de que tiene que ser bien pago. Pero probablemente en otros países
no están muy diferentes de nosotros. ¿Y la en cantidad términos de de pago. equipo? Aquí sistema de salud es sinónimo de mucha Nadie tecnología. tiene más equipo que nosotros. Sí, mucha tecnología y centros vistosos y grandes. Nadie tiene más equipo de generación, de alta La generación que estructura y nosotros. equipos, tenemos de todo. Nos falta compromiso. Enriquillo, eso es otro tema que tú pones, cómo lograr ese compromiso del personal de salud. Salen los muchachos de las academia, universidades, de las carreras, y cualquiera dice, bueno, tiene el signo de peso, porque es viendo cuánto voy a ganar, o sea, o dónde, cómo puedo hacer la manera de sobrevivir, decía el entrevistado que teníamos nosotros la semana pasada. Mira, ustedes no lo van a creer, y yo no soy un buen ejemplo para hacerlo, porque yo estoy ahora mismo en una función pública y la gente me va a valorar solamente como funcionario. Pero ustedes dos me conocen, y mi barrio me conoce, mi urbanización me conoce. Mi urbanización sabe que yo barro el frente de mi casa, Enriquillo Matos. Sabe que yo limpio la cancha. Saben que yo me intereso por mi urbanización y participo de todas las actividades sociales de mi comunidad. Y yo pude sobrevivir. Yo vengo de Villa Jaragua. El sur. Yo llegué a Santo Domingo y yo pude tener un vehículo, aunque ahora no tengo vehículo, pero yo pude tener un vehículo y pude tener una casa, y esa casa salió estrictamente de mi salario, porque yo no soy una persona que ha hecho ejercicio comercial más que en 2 o 3 años. La gente puede vivir bien orientada, organizada. Yo no sentí nunca la presión cuando me gradué de médico que tenía que tener una jipeta. Es decir, yo no aspiro que los médicos tengan que tener las dificultades que yo tuve. No que se viva en la pobreza. En la opulencia, pero siempre ha sido una conducta de los profesionales y de la gente, ¿no? Tener recursos, tener dinero y tener fama. Sí. Y el dinero y la fama no es la vida. Esa no es la No es la felicidad. vida. Con el doctor Enriquillo Matos nosotros podemos coger la hora completa, pero él Así vino es. a hablar también de medicamentos. Sí. Y nos vamos a ir a unos mensajes comerciales, a la pausa que nos toca, y volvemos con él terminando ese tema y entrando al tema terapia medicamentosa. Volvemos ahora con el doctor Enriquillo Matos. 2 por 3 en salud. Continuamos conversando con el doctor Enriquillo Matos, director del programa de medicamentos esenciales Promese-Cal. Bueno, Enriquillo, vamos ya a hablar de Promese, porque hemos analizado un poco el sistema de salud, que se requeriría de 2 o 3 programas más para poder entenderlo en su magnitud. Y paneles y discusiones. Pero vamos a hablar de Promese. ¿Qué tiempo ya tienes como director de Promese y qué puedes decirnos novedoso, diferente, que se ha hecho ahora en este programa? Llevo 7 meses. 7 meses en Promese. No lo cuento el tiempo, ¿no? Pero empecé en marzo. Okay, es decir, el 27 de febrero, ustedes saben que fue mi primera... Sí. El Promese ha sido una gran institución, pero faltan muchas cosas por hacer. Lo que es ya Promese es una gran experiencia sanitaria, sobre todo en la intención de disminuir los costos, los altos costos de la medicina en la República Dominicana. Que es uno de los grandes problemas del sistema. Y entonces Promese tiene la característica de que compra, eso yo no lo sabía, Tati y Dori, que compra y usted no pone seguido en el mercado esas medicinas, sino que usted pasa esas medicinas pasan por una cuarentena que es evaluada, calificada, y después de la calificación es que entra en el proceso del mercado. O sea que eso te habla de que son realmente de calidad los medicamentos de Promese. Ese mismo producto es el mismo producto que venden en nuestra farmacia, con una diferencia, que el que venden en la farmacia pudiera ser que sea, no sé, un país donde le gustan a la gente la falsificación, pudiera ser falsificado. Porque la farmacia no tiene mecanismo de hacer una evaluación de calidad de ese producto. En Promese, ese mismo producto sí va a un espacio de calidad. ¿Y por qué le digo lo mismo? Porque yo le he preguntado a nuestros productores nacionales e internacionales que por qué ellos le venden a Promese, si ellos pueden hacer mejores negocios en el sector privado.
Y ellos me dicen, bueno, es que nosotros tenemos acceso a un mercado internacional, podemos ir a comprar en escala y entonces podemos vender a promese barato y podemos entonces el mismo producto venderlo en la gestión privada a un costo entonces razonable. De modo que ese era un elemento que yo no conocía. Yo creía que eran productos diferentes y lo conozco porque ahora lo estoy en Promese. Promese es un almacén que tuvimos la dificultad que en el mes de noviembre, no en mi gestión, se hizo un cambio de sistema, pero el sistema no se hizo paralelo, sino noviembre que del año pasado. Sí, se hizo y eso creó una distorsión en términos de lo que realmente teníamos como inventario de almacén. Nos originó dificultades de información que a partir del momento de nosotros la llegada, aún dentro de la llegada de nosotros, tuvimos que seguir haciendo ventas, distribución mediante un despacho que le llaman Conduce, que eso en términos administrativos no es lo adecuado. Eso como manual, algo así. Algo así. Ya nosotros no estamos a ese nivel, estamos a otro nivel con sistematizado nuestro inventario de almacén y sistematizado nuestro inventario financiero. Hemos puesto en licitación pública un nuevo sistema que está ahora en proceso y la aspiración nuestra es que Enriquillo Matos o cualquiera de ustedes puede tener desde su celular la información de que una farmacia del pueblo hay o no hay un medicamento, el costo de esos medicamentos, cuánto hay de esos medicamentos, si hay trazabilidad lenta o aumentada de ese producto. Es decir, que eso nos va a permitir en 5 o 6 meses, porque eso lleva un proceso, de tener control de todos nuestros medicamentos. Yeah. Y podremos entonces hacer movilidad del mismo. Si en una farmacia no se está vendiendo un producto y en otra se vende ese mismo producto bien, vamos a poder hacer cambios del mismo. Por muchos años, Enriquillo, la meta de Promese, y de hecho existen disposiciones legales que establecen que Promese está llamada a ser la central de compra del Estado. Así es. Es decir, no puede haber gente comprando medicamentos por donde quiera. Y eso es una, decía Doris ahorita, uno de los grandes falencias del sistema es el gasto de bolsillo en medicamentos específicamente. Promese no está cumpliendo ese rol. Así es. De comprar los medicamentos, todos los medicamentos para el Estado Dominicano. ¿En qué está ese proyecto? Bueno, eso es un proyecto lógicamente económico. De Estado. De Estado. Ojalá nuestros congresistas aumenten el presupuesto de Promese. Se han hecho estudios para eso, inclusive, de cuánto se ahorraría el Estado Dominicano. Enorme. Nosotros le tenemos una proyección de ahorro al mercado de cerca de 7.000 a 8.000 millones de pesos. Sí, cerca de 7.000 a 8.000 millones de pesos. En un medicamento. En estos días nos visitó un director del Hospital Cabral Ibáez. Y entonces él nos decía cómo, si nosotros no tenemos tal medicamento, un antibiótico en esa ocasión, cómo impactaba en el presupuesto del hospital la compra en el mercado privado. Es algo extraordinario. ¿La diferencia de cuánto, más o menos? En algunos casos estamos hablando de un producto que lo consiguen allá en 100 pesos, 60 pesos, de compra en 5.000 y 6.000 pesos. Sí, es así. Un dineral. Es así. Es una cuestión enorme. Pero yo fui los otros días, una joven tenía que comprar un Ponstan y yo estaba en la frontera y yo fui a comprar el Ponstan en la farmacia del pueblo. Me pasó algo muy curioso porque la directora, la encargada de la farmacia no me conocía y yo tenía una necesidad, una urgencia de pasar dentro de la farmacia. Y entonces dice, no, esto está prohibido. Entonces yo de manera susurrante, ¿no? Le dije, yo soy el director de Promese. Déjeme pasar. Estábamos comprando Ponstan que usan muchos ustedes las mujeres en momentos especiales. Y cuando me da el blister, aunque yo lo tengo en la plataforma, yo no me estaba revisando.
¿Cuánto era el blister de Pontan? 7 pesos. Pesos. 7 pesos. Es una cuestión de verdad impresionante en términos, una insulina, que tú la compras en 1.000 y pico de pesos en el En la mercado farmacia, privado, 1.300, 1.300, 1.400, allá es 110 pesos. Sí, sí. Y le da, para controlar, ustedes saben, una enfermedad que tiene produce tanto daño sistémico. Sí, sí, sí. Y ¿Por qué si- piensas que no se ha logrado eso? O sea, ¿es un asunto de falta de voluntad política? ¿No se ha A mí me podido? hubiera gustado, yo soy medio pugnaz, ¿no? En términos de lo que es lo que aspiro. Quizás si yo hubiera llegado en otra época a Promese, tendríamos un presupuesto diferente. Pero quizás una de las características de nosotros los funcionarios es que aceptamos todo lo que nos mandan, no todo lo que nos deciden. Y yo tengo especial inclinación cuando me veo con el presidente de la República de solamente decirle las cosas malas que yo veo. Es decir, yo nunca he ido donde el presidente a decirle las cosas buenas que... Hacer relaciones públicas. Porque es como raro, No. yo creía que los funcionarios iban donde el No. presidente generalmente a decirle lo bueno, bueno. logramos esto, hicimos esto y esto. Yo le pido al presidente, yo vengo a hacer algunas críticas, ¿tiene algún espacio? Sí, lo puede hacer. Y yo me paso media hora criticando el gobierno. Y entonces, lógicamente, si todos fuéramos así, probablemente se tendríamos... empujara un poco más. Sí, por lo menos se tuviera mayor conciencia de la situación del Sí, país, si ¿no? tuviera mayor conciencia. Sí. Enriquillo, ¿qué cantidad Aunque de- pienso que hemos hecho muchísimo, ¿eh? Doris, Tati, ustedes se dan de muchachitas, pero no es así. Óigame, cuando yo ejercía en ASUA, cuando veía a un paciente, lo primero que yo hacía era indicarle, lógicamente si así lo ameritaba, ¿no? Un bajante, una mariposita, número 21, 23, y un suero. Eso no lo había en ningún hospital. No lo había en ningún hospital cuando yo era un médico joven. ¿Había que irlo a comprar fuera? Había que comprarlo y nosotros lo indicamos posiblemente en algunos sitios donde no se podía escribir. Óigame, nosotros tenemos antibioterapia de 4ª generación para la mayoría de nuestros hospitales de tercer Ustedes nivel. le suplen todo ese material. No en la proporción que quisiera Doris y que, Tati, que quisiera yo, nosotros estamos supliendo el 55-60% de nuestros hospitales y lógicamente tengo que decir en 7 meses y en los últimos 1 año y 3 meses ya nosotros podemos decir que el cronograma de despacho en Farmacias del Pueblo se cumple absolutamente el 100%, aunque en la calidad de los despachos todavía tenemos que corregir. Cuando digo calidad de los despachos, es que en la solicitud de la Farmacia del Pueblo puede faltar un antibiótico, puede faltar un antiácido, puede faltar un bloqueador de la bomba de protones, omeprazol, etcétera, etcétera. Entonces, estamos trabajando en esa dirección. Pero la planificación de este año, 2020, y 2019, perdón, y 20, que el próximo. 20, los primeros 6 meses, se planificó hace 2 años. Pero Y yo si se insisto, planificó hace 2 años mal, pues lógicamente vamos Va a a tener seguir en Yo dificultades. ese insisto que proyecto. es una pena, una verdadera pena, y nosotros hemos escrito mucho de ese tema, de que el Estado sabía, porque el dinero que maneja el Estado es el dinero de nosotros, es dinero público, por tanto, si usted maneja dinero público, debe hacer que ese dinerito se optimice, como hacemos en la Claro, casa. rinda, como dicen. Entonces eso es lo que debería hacerse con los medicamentos. ¿Por qué cada quien tiene que estar, un diputado comprando medicamentos, un político haciendo, cuando usted tiene una central del Estado que debería manejar todos los medicamentos y todos los tratamientos? ¿O no será que hay comisiones de alguien por ahí? Bueno, yo no puedo negar nada, no puedo negar nada. Yo sí sé que nosotros hemos hecho una gestión parecida a lo que hemos hecho como ciudadanos. El negocio no es una prioridad en mí. De hecho, yo alabo a la gente que se mete en los negocios, pero a mí yo no tengo A ti no temperamento. se te da. No tengo temperamento. Lamentando la muerte, ¿verdad?, de uno de nuestros grandes empresarios, que siempre lo veía, no sé, yo lo veía como muy humilde.
y lo veía en su cadena De tiendas, don de Mario tienda, Lama. sí, como caminando muy Sí, normal. él caminaba, andaba por ahí. Sí. Y yo le admiraba por eso, pero además le admiraba porque digo, oiga, ese tipo de negocio yo sí no lo quiero, porque tiene que ser muy estresante todos los días estar bregando con eso. Sí. El ejercicio que yo hago, el de ser médico, yo creo que es mucho más light, mucho más tranquilo. Porque no tienen esta vocación, será. Exacto. Enriquillo, ¿qué cantidad de medicamentos compra por mes y cuánto despacha, no sé si mensual, como ustedes lo Nosotros manejan? despachamos mensual, tenemos un cronograma que definimos primero con los servicios regionales de salud, 9 regionales de salud. ¿Para cuántos es- hospitales? Para casi todos esos servicios regionales de salud tienen cientos y pico de centros de primer nivel de Cientos, atención. Todos los Ok. niveles de atención. Algunos tienen más de 150 regionales, como la mía, la que yo estaba, eran cerca de 300 centros de La primer nivel de atención. metropolitana. Hay más de 300 hospitales que nosotros tenemos que suplir. Y tenemos que suplir a 549 farmacias del pueblo, pero además de eso tenemos cerca de 300, 400 fundaciones que nosotros También le suplen. le suplimos también. Es decir, que estamos hablando que todos los meses tenemos un dolor de cabeza para cumplir con el cronograma de entrega. En el momento de pasar de manual al sistema, eso originó conflictividad allá, hasta en nuestros propios empleados que veían la situación de despacho difícil. Pero ahora ya podemos decir que vamos a cumplir el año ya nosotros en el mes de noviembre vamos a estar despachando diciembre para adelantarnos a la Qué bueno. A la Navidad. Navidad y poder hacer despachos especiales también producto de Para de las fiestas navideñas. Sí. Enriquillo, vamos a pedirte un permisito, vámonos a una pausa y venimos ya con la última etapa del programa. Regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Continuamos con el doctor Enriquillo Matos, director del PROMESE, la Central de Medicamentos del Estado, de dispensar los medicamentos del Estado. Nos queda un montón de temas, pero vamos a ver el aspecto de cuántos grupos de terapia manejan ustedes, cuánta cantidad de medicamentos, y hablemos también de la situación de los empleados, porque ustedes tienen una cantidad de empleados determinada. Vamos a ver primero cuántos Oigan, grupos. los productos de PROMESE son extraordinarios, son más de 800 productos. Lógicamente, los que se llaman los trazables, ¿no? Son cerca de 30, que son antibioterapias, antihipertensivos, hipoglucemiantes, etcétera. Esos empleados, la farmacéutica, yo tengo especial admiración por la farmacéutica, es un personal realmente ejemplar. Y a mí me impactó mucho cuánto ganaba una farmacéutica, todavía me sigue impactando. Ojalá el señor Luis Reyes esté oyendo viendo este Si programa. no, lo buscamos y se lo etiquetamos y se lo enviamos. Inmediatamente le dije al presidente de la República, a Luis Reyes, que no podía un farmacéutico seguir cobrando y que 22,000 pesos No. en una gestión de ese tipo, ¿no? Con tanta responsabilidad. En un mes logramos aumentar el salario de las farmacéuticas y se subió, lógicamente, a la farmacia del pueblo a 30,000, que es muy poco todavía. Todavía es poco. Pero nuestros auxiliares de farmacia, que no son lógicamente profesionales, pero que hacen un gran servicio, ganan muy poco dinero. Tengo la promesa del presidente de la República y del señor Luis Reyes de que en este presupuesto está contemplado el aumento. Si el señor Luis Reyes no se comprometió de manera real, ahora lo estoy Ya quedó aquí comprometiendo públicamente, registrado. que ese es el compromiso de él, de que nuestros despachadores de medicamentos que tienen una labor tan delicada ganen un salario decente, digno, y que podamos, que es la aspiración también, tener el apoyo del señor ministro de la Presidencia, tanto Gustavo Montalvo como el señor Peralta. José Ramón Peralta, que podamos hacer 2 tandas para que el trabajo de esas personas, auxiliares de almacén y auxiliares de farmacia, puedan despachar uno en un horario de 8 a 12 a 1
y que el otro pueda hacer entonces a partir de las 12 hasta las 6 de la tarde. Porque llama la atención, perdón, Enriquillo, que a veces cierran al mediodía, que es el Correcto. momento justo en que quizá la persona que trabaja puede pedir un permisito e ir a comprar el medicamento. Así, había una razón técnica también por la que Ok. cerraban, que el paso de una información a otra era muy manual, es ya. manual Ok. todavía, y entonces eso conllevaba algún tipo de tiempo. Ya con el sistema que estamos implementando y el que se va a seguir desarrollando, ya la tecnología va a ser la de punta, la que En línea amerita una institución de tanto impacto Así social en la salud de la gente, ¿no? Y en términos también sociales, en términos económicos. Ese elemento va a ser especial. Ustedes verán que el Promese va a ser otro en 4 o 5 meses. Qué bueno. Y va a tener mayor transparencia. Yo quiero decir aquí también, como una información, si no se nota, porque yo he estado, se lo dije, que no quería estar muy expuesto porque sabía las limitaciones que tenía Promese. Pero todos nuestros indicadores han sido subidos. Qué Es decir, a partir de mi llegada, transparencia, Novasi, compra y contrataciones, todos han sido elevados de categoría. ¿Cuál es el presupuesto que tiene Promesa en la actualidad? Promesa tiene un presupuesto de 3.900 millones de pesos. ¿Suficientes o no? No, es insuficiente. Insuficiente. ¿Cuánto Para aspiran? poder cumplir, porque el decreto que crea Promesa define que debe suplir todo el sistema sanitario público en términos de gestión de medicamentos e insumos. Entonces lo estamos haciendo en el 55 al 60%. ¿Debería tener 7.000 millones? Más de 7.000 millones. Más de de 7.000 pesos. millones. Hay medicamentos y hay enfermedades que toda enfermedad se convierte en una tragedia, pero hay unas que son más que otras. Por ejemplo, las enfermedades mentales que azotan lamentablemente a nuestra sociedad y que muchas veces los pacientes, la familia no tiene cómo suplirle los medicamentos a estos pacientes que sabemos que es indispensable para mantenerlo bajo control. Voy a pedir, nosotros tenemos un programa especial, somos los que le suplimos de manera gratuita al sistema los medicamentos antidepresivos, pero adicionalmente a ello queremos ampliarlo. Pero no solamente queremos ampliarlo en el área de la salud mental. Les voy a pedir a ustedes dos que por favor se interesen en el aspecto que hemos estado implementando, aumentar para los factores de coagulación, del cáncer, de dilatadores que pueden salvar la vida. Ojalá el doctor Fulgencio Severino les exprese a ustedes el programa el que ellos impacto desarrollan. que ellos, claro. que Él ellos lo conocí. tienen, que Sí. él lo coordina y que nosotros le suplimos como Él ha Promesa. hablado y se ha interesado mucho por ese tema. Y vamos a aumentarle, es decir, que ojalá él se interese y que podamos hacer un programa conjunto, que adicionalmente a ello vamos a seguir desarrollando. En este momento pusimos también unos medicamentos que no estaban en el país. La normativa internacional dice que nosotros debemos tener ese medicamento para la fiebre Amarilla. Reumática. la fiebre maligna. Mal. Es una fiebre que se da en personas que tienen intervenciones quirúrgicas, pero no solamente quirúrgicas, sino procedimientos, endoscopía, Ok, colonoscopía, ok. que se presume una muerte por esa razón cada 2.000 intervenciones y que en el país no se tenía ese medicamento y que ahora Promesa lo va a suplir a todos nuestros hospitales para que esa fiebrecita que aparentemente Inocente, aparente, ¿verdad? es producto de que fue intervenido y eso en 2 o 3 horas te mata. Doctor, De modo que si nosotros empezamos a aprender un poquito a hacer el diagnóstico, nosotros podemos estar evitándole algunas muertes al país. Excelente. doctor Enriquillo Mato, o Enriquillo sencillamente para nosotras. Usted sabe que este programa está a su disposición Así cuando es. Promesa quiera venir a comunicar un mensaje importante, pero por hoy hemos llegado al final. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la participación y estamos aquí a su orden. Nosotros nos vemos con usted el próximo sábado a la misma hora, 6 de la tarde. Dos por tres en salud.
Seguros Universal, la aseguradora líder en República Dominicana, presentó.